Perú es un país de emprendedores, es un país en donde hay cientos de miles de emprendedores. Es más, entre el 97 y el 98% de las empresas peruanas son empresas pequeñas y medianas. O sea, que el motor del país son los emprendedores. Y realmente se habla muy poco de esos emprendedores. Y lo peor de todo es que 8 de cada 10 de estos emprendimientos no llegan al tercer año. O sea, el índice de fracaso es altísimo, pero rematadamente alto. ¿Y qué hacemos por ellos? O sea, no hay mucho que hace la sociedad, que hacen los gobiernos, que hacen los bancos, las cámaras de comercio, para evitar estas tasas tan altas de fracaso. Y si profundizamos un poco y empezamos a tratar de entender qué es lo que pasa, por qué fracasan estas empresas, por qué fracasan tantas de estas empresas peruanas, peruanas y no solo peruanas, de la región y del mundo, o sea, porque el rango de fracaso de las pequeñas y las medianas empresas es realmente alto. Bueno, si profundizamos un poco, nos damos cuenta que hay diferentes razones. Quizás la principal es que no logran diferenciarse del resto. Hacen un emprendimiento porque tienen una buena idea o porque tienen una idea y tratan de sacarla al aire. Tratan de hacer una pequeña empresa alrededor de esa idea. Y está bien, pero si no hay algo que diferencie a estas empresas del resto, pues al final lo que termina sucediendo es que los clientes compran en base al precio, ¿no? O sea, si dos productos o dos servicios son iguales o son muy parecidos, pues el cliente lo que va a hacer es tomar la decisión en base al precio más bajo. Y una empresa no se puede basar simplemente en tener los precios más bajos, salvo que su diferenciación tenga que ver con la posibilidad de obtener costos más bajos y de esa forma justificar un precio bajo. Pero en la mayoría de los casos no es lo que sucede y las empresas terminan fracasando. Otro motivo por el que fracasan, quizás el segundo motivo más importante, es la falta de un plan de negocio. O sea, la mayoría de estas empresas no tienen un plan de negocio, lo que tienen es una idea. Y esa idea, como es gente buena, es gente que realmente quiere hacer las cosas, que quiere sacar las cosas adelante, quiere proveer para su familia, pues tratan de sacar efectivamente esa idea al mercado y terminan fracasando, pero no hay un plan de negocio, ¿vale? Y al no haber un plan de negocio, pues termina siendo un trabajo pues más o menos, no siempre informal, porque ciertamente muchas de estas empresas que fracasan no son informales en absoluto, otras sí, pero es como si un barco empezase a navegar a la deriva, ¿no? Empezase simplemente a avanzar, a ver a dónde llega. Cuando surgen las olas, bueno, pues entonces ahí la tripulación se prepara para sortear el oleaje o para llevarlo de la mejor forma, pero no están preparados porque no hay un plan. Y muchas de estas empresas, además, son empresas de una sola persona. Es el emprendedor que tiene pues una oficinita o tiene una tiendita o algo muy pequeñito, un puesto de mercado, algo muy, muy, muy pequeño. Bueno, el caso es que al no haber un plan de negocio, pues lo que se hace es improvisar. Entonces, si todas estas entidades alrededor de los emprendedores, que son muchas, universidades, bancos, compañías de teléfono, cámaras de comercio, el propio gobierno, ayudasen a estas empresas solamente a tratar estos dos puntos, la importancia de diferenciarse y la importancia de contar con un plan de negocio, un plan estratégico, un plan al final, pues seguramente el fracaso sería mucho menor. A lo mejor ya no serían 8 de cada 10, imagínense que terminan siendo 7 de cada 10 las que llegan al tercer año, pues eso multiplicado por cientos de miles de empresas significa que le hemos salvado la vida pues a un montón de familias peruanas. El caso
es que necesitan estas dos cosas, diferenciarse y un plan de negocio. Y el plan de negocio no tiene por qué ser complicado. Un plan de negocio que empieza con la definición de la visión, la misión y los valores, la visión que tiene que ver con el sueño de la compañía, el sueño de ese emprendedor, de ese emprendimiento, la misión con lo que hace la compañía y cómo se va a diferenciar del resto, y los valores con la forma de hacerlo. Porque sí, la forma de hacer las cosas importa. Luego, una vez se tiene la visión y los valores, pues hay que pensar en hacer un análisis de la situación, un análisis donde se tratan variables externas, variables que no se controlan, como el entorno económico, político, legal, social, la competencia, los proveedores, dónde está el poder, está en la empresa o están los proveedores, cuántos competidores hay, qué tan fuertes son, dónde están las fortalezas de esos competidores, el mercado, el cliente. Todas estas son variables externas. Y estas variables externas pues hay que analizarlas, y de estas variables externas, del análisis de estas variables externas, no una tormenta de ideas, pues va a salir al final todo lo que son oportunidades y amenazas. A continuación lo que se hace es un análisis interno, ¿ya? Y el análisis interno tiene que ver con la propia compañía, tiene que ver con lo que se controla, tiene que ver con aquellas variables como por ejemplo el personal, el producto, el portafolio, marketing, ventas, las máquinas, la infraestructura, finanzas, cosas que se controlan. Y de esas cosas que se controlan, mirando hacia adentro la compañía, pues se va a poder ver fácilmente pues cuáles son las principales fortalezas que hay que capitalizar luego, o las principales debilidades. Entonces se termina haciendo un FODA de la compañía y un FODA de la competencia, pero un FODA que se hace en base a un análisis técnico, científico, ¿no? de esas variables externas y de esas variables internas, no en base a una tormenta de ideas, que es como lo hacen muchas empresas. Pues por eso está mal, no hay que hacerlo así. La tormenta de ideas no es para analizar la situación de ninguna empresa. A continuación, en ese plan de negocio se sigue con un diagnóstico, que es muy sencillo. Un diagnóstico es separar claramente lo que hay que solucionar en la compañía y lo que hay que aprovechar. O sea, de ese análisis de la situación, las principales, no todas, pero las principales oportunidades y las principales amenazas. Y eso es lo que hay que resolver. Y lo que hay que aprovechar son las principales fortalezas y las principales oportunidades. O sea, lo que hay que resolver, amenazas y debilidades, y lo que hay que aprovechar, las principales fortalezas y las principales oportunidades. Creo que lo dije mal al principio, por eso corrijo ahora. Entonces, al separar lo principal que hay que resolver y lo principal que hay que aprovechar, nos vamos a enfocar en lo importante. Y es que cuando se planifica es tan importante lo que se decide hacer como lo que se decide dejar de hacer. Por eso es que hay que pasar por esa fase del diagnóstico, por esa fase de, dentro de nuestro análisis de la situación, priorizar en lo más importante. A continuación lo que se hace ya se pasa a la sección de formulación estratégica, ¿no? Empezando con los grandes objetivos de la compañía, 4 o 5 grandes objetivos. Objetivos numéricos, fácilmente medibles, objetivos, 4 o 5 cosas que nos den a entender si es que estamos llegando a lo que queremos o no. Alcanzables, retadores, bueno. Luego se segmenta. Segmentar tiene que ver con definir a quién se dirige ese emprendimiento, a quién se dirige la compañía, cuál es el mercado objetivo. Quizás empezando por el mercado en grande, por todo el mercado, y de ahí tratar de entender dónde están las oportunidades, dónde están esos huecos en el mercado que están mal atendidos y que quizás nosotros podamos atenderlo. Porque si hay una oportunidad, podemos definir un segmento en base a esa oportunidad y centrarnos en atender a ese segmento, no al resto, pero a ese segmento. A continuación lo que se hace es posicionar, o sea, eso tiene que ver con la oferta de valor, tiene que ver con cómo se diferencia la compañía del resto, y luego ya se pasa a formular las estrategias. También 4 o 5 grandes estrategias, todas empiezan por un verbo: desarrollar el mercado de tal sitio, desarrollar nuevos productos, implementar una estrategia de precios altos entre un 10 y un 15% por encima de la competencia, generar sinergias entre tal y cual cosa. Vale. Estrategias, todas empiezan por un verbo, todas deben tener una persona responsable y todas deben tener entre 1 y 3 indicadores de gestión. Igual que la compañía tiene 4 o 5 objetivos, las estrategias tienen entre 1 y 3 indicadores de gestión, básicamente para saber si es que lo que se está haciendo está dando el resultado esperado o no.
¿vale? Bueno, y una vez se tienen esas 4 o 5 grandes estrategias ya definidas, lo que se hace es, se aterrizan las estrategias, se llevan esas estrategias a nivel de subestrategias. Y con esas subestrategias pues ya se entiende claramente qué es lo que se va a hacer para generar sinergias entre tal y tal cosa, ¿vale? ¿No? Y con eso ya pues se concluye el plan y ya la empresa tiene claro pues básicamente cuál es su sueño, qué es lo que hace, cómo se diferencia, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que resolver, qué es lo que tiene que aprovechar, cuáles son sus grandes objetivos, a quién se dirige, cómo debe estar posicionada, cuáles son las grandes estrategias y también cómo es que se aterrizan esas estrategias. Bueno, pues con esto, este plan de negocio que incluye el tema este de la diferenciación, pues va a ser más fácil para estos emprendimientos, para estas pequeñas empresas, para estas personas que realmente son el motor económico del país, salir adelante. Y si estos emprendimientos salen adelante, el país sale adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer, todos los que estamos en este mundo, ya sea de la academia, de la consultoría, los bancos, que son los encargados de ayudar a que estas empresas de verdad tengan el acceso al capital, tengan el acceso a herramientas y tal, las cámaras de comercio, las compañías de teléfono que dan servicios a estas empresas, en fin, todo el ecosistema que de alguna manera está alrededor de estas empresas, tenemos la responsabilidad de ayudarlas, y podemos hacerlo. Y en definitiva eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias.